Hola, mi nombre es Nicolás. Les voy a explicar cómo resolver un ejercicio de cinemática, en este caso un problema entre dos móviles que se mueven con movimiento rectilíneo uniforme. Lo primero que hay que hacer a la hora de resolver un problema es leerlo, así que vamos a ponernos a eso mismo. Dice, un corredor se encuentra a 50 metros por delante de otro y ambos avanzan hacia la meta. El que lleva la delantera lo hace con una velocidad de 10 metros sobre segundos. El que va perdiendo lo hace con una velocidad de 12,5 metros sobre segundos. Si la meta se encuentra a 250 metros por delante del que va ganando, A. Escribir las ecuaciones horarias para cada corredor. B. Predecir el resultado de la carrera. Y C. Realizar una gráfica de posición y velocidad para cada corredor. Algo fundamental que siempre va a estar presente en todos los problemas de cinemática es la existencia de un esquema, un pequeño dibujo que ilustre la situación y un sistema de referencias. ¿Qué es un sistema de referencias? Es un sistema de ejes cartesianos, X e Y, en donde indicamos con claridad cuál es nuestro cero, dónde estamos considerando el cero y cuáles son los sentidos positivos para estos ejes. En este caso, las flechas indican cuál es el sentido positivo. En el caso del eje X, estamos hablando de que las cosas que van hacia la derecha son positivas. En el caso del eje Y, las que van hacia arriba. Una vez que hemos dibujado nuestro sistema de referencia, comenzamos con nuestro esquema indicando al corredor A. Lo colocamos en la posición 0 en el origen de coordenadas, ya que es nuestra decisión en dónde vamos a poner el 0. Por lo tanto, a la hora de poder elegir el sistema de referencia, es importante que elijamos uno que facilite en la resolución del problema y no la complique. Luego vamos a dibujar al corredor B en los 50 metros. Por último, podemos dibujar la línea de llegada en los 300 metros. ¿Por qué hablamos de 300 metros si el problema hablaba de 250? Porque el problema decía que la meta se encuentra a 250 metros del corredor que va por delante. Por lo tanto, con respecto al que va por detrás, que está en el 0, se encuentra a 300 metros esa línea de llegada. Lo que podemos agregar también es dibujar los vectores velocidad, ya que tenemos este dato. Sabemos que el corredor B se mueve con 10 metros sobre segundos hacia la derecha y que el corredor A lo hace a una velocidad mayor de 12,5 metros sobre segundo. Una vez que hemos realizado nuestro esquema y tenemos claro nuestro sistema de referencias, tenemos que escribir las ecuaciones de movimiento que rigen el movimiento que queremos estudiar. En este caso, ambos corredores se mueven con movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, la ecuación de posición resulta ser x de t, que quiere decir la posición para cualquier instante de tiempo, es igual a x sub 0, que es lo que vamos a llamar posición inicial, más la velocidad multiplicada por el tiempo. La ecuación de velocidad simplemente nos dice que la velocidad para un movimiento rectilíneo uniforme es una constante. Repetimos la idea de lo que dijimos recién. La ecuación de posición nos dice que la posición para cada instante de tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad del objeto multiplicada por el tiempo. Algo que conviene recordar es que tanto la posición inicial como la velocidad pueden ser positivas o negativas en función de nuestro sistema de referencias. Si la notación o la forma de escribir la ecuación que hemos colocado arriba no les suena, recuerden que en matemática quizás hayan trabajado con este tipo de notación, indicando que y es una función de x. Para nosotros, x es una función del tiempo. Si todavía se les sigue dificultando trabajar con ese tipo de notación, para empezar los problemas, para empezar a trabajar, se puede trabajar simplemente considerando que x, la posición, es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicada por el tiempo. Una vez escritas las ecuaciones de posición en forma general, hay que escribirlas en forma particular para cada uno de los móviles. En el caso del corredor A, la ecuación de posición resulta ser igual a 0 más 12,5 metros sobre segundos por tiempo. Su posición inicial, que son 0, más su velocidad multiplicada por el tiempo. La velocidad es una constante, pero podría surgir la pregunta de por qué la velocidad en este caso es positiva. Bueno, si pensamos en el vector velocidad, este apunta hacia la derecha.
habíamos dicho que según el sentido positivo de las X, según el sistema de referencias, todo lo que apunta hacia la derecha tiene que ser positivo. En el caso del corredor B, su posición es igual a los 50 metros, que le lleva de ventaja al A, más su velocidad de 10 metros sobre segundos. Su velocidad es constante y el mismo análisis que hicimos para el vector del corredor A lo podemos hacer para el vector del corredor B. Debido a que la velocidad apunta hacia la derecha, tiene que ser positivo porque eso es lo que hemos acordado en nuestro sistema de referencia. La última recomendación es que se utilicen subíndices a la hora de trabajar con más de un móvil en cualquier problema. De esa forma se puede indicar claramente a qué móvil le corresponde cada ecuación. Llegados a este punto, hemos analizado el problema, lo hemos planteado, analizado los datos, dibujado un esquema, mostrado específicamente el sistema de referencias, pero todavía no hemos dado respuesta a lo que se nos planteaba. El punto A pedía escribir las ecuaciones horarias para cada corredor. ¿Y qué son las ecuaciones horarias? Bueno, en el caso de la posición, la ecuación horaria implica dejar como parámetro o sin especializar el tiempo, lo mismo con la posición en función del tiempo, mientras que sí especializamos los parámetros fijos, que son la posición inicial y la velocidad. Es decir que para el corredor A, la ecuación horaria ya la teníamos escrita, que era 0 más 12,5 por t. Su velocidad era una constante y en el caso del corredor B también habíamos escrito tanto su ecuación de posición como de velocidad. Es decir que aquí tenemos escritas las ecuaciones horarias. Como podemos ver, lo que es variable son aquellas cosas que dependen del tiempo y el tiempo en sí mismo. El segundo punto nos pedía predecir cuál es el resultado de la carrera. Para poder plantear y resolver este inciso, lo que vamos a hacer es calcular en qué posición se encuentran ambos corredores. Para lograr que dos cosas se encuentren, tienen que estar en el mismo lugar y al mismo tiempo. Es decir que, utilizando las ecuaciones de posición que ya hemos hallado en el caso anterior, vamos a decir que la posición del corredor A para el tiempo de encuentro tiene que ser igual a la posición del corredor B para el tiempo de encuentro. Es decir que vamos a igualar las ecuaciones que teníamos en el caso anterior. La ecuación de posición del móvil A y la ecuación de posición del móvil B. Para simplificar vamos a escribir el tiempo de encuentro como t sub e y despejamos los 10 metros por t, los pasamos restando al otro miembro. Operando, esto nos da 2,5 metros sobre segundo por t e, o tiempo de encuentro, igual a 50 metros. Pasamos los 2,5 dividiendo y de esa forma obtenemos que el tiempo de encuentro vale 20 segundos. De esta forma, hasta ahora lo que hemos hallado es cuánto tardan en encontrarse. Nos faltaría hallar en dónde es que se encuentran. Con el tiempo hallado anteriormente, vamos entonces a calcular en dónde se van a encontrar ambos corredores. Lo que podemos hacer es utilizar una de las ecuaciones, por ejemplo, la del móvil A, reemplazar en donde aparecía la t por los 20 segundos que hemos obtenido, y de esa forma operamos y nos va a dar que el punto de encuentro son 250 metros. Esto nos está diciendo que los corredores se van a encontrar 50 metros antes de llegar a la meta. Entonces, conociendo este dato, ¿somos capaces de decir quién es el que va a resultar ganador? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir este dato? Si analizamos el dato de los 250 metros junto con la velocidad de cada móvil, de cada corredor, y somos conscientes de que los corredores van con movimiento rectilíneo uniforme, el ganador tiene que ser el que tenga la mayor velocidad a partir de ese punto. La velocidad del corredor A es de 12,5 metros sobre segundos y la del corredor B es de 10 metros sobre segundos. Así que resulta evidente que A será quien finalmente logre ganar la carrera. Hemos resuelto el problema planteando el encuentro de ambos corredores y verificando si este ocurría antes o después de que se cruzara la meta. Existen otros
medios u otras formas de plantear este problema, así que lo invito a que lo intente. Debería llegar a la misma conclusión a la que hemos llegado anteriormente. El tercer punto pide que realicemos una gráfica para cada corredor. Estas gráficas, conocidas como gráficas horarias, van a requerir que dibujemos o que escribamos un sistema de ejes cartesianos que ya no va a ser un sistema de referencias, sino una representación gráfica de qué ocurre con la posición a lo largo del tiempo. Como la posición en un movimiento rectilíneo uniforme es una función lineal, a partir de conocer dos puntos de la recta, podemos simplemente realizar el gráfico. ¿Qué puntos vamos a utilizar? Bueno, la posición inicial de ambos móviles y la posición de encuentro. La posición de encuentro se da para los 20 segundos y los 250 metros. Es decir, que utilizando el 0 metro y el 250 podemos trazar la ecuación de posición del corredor A, quien partió desde la distancia 0 metros. Y a partir de los 50 metros de posición para el tiempo 0 y utilizando también el otro dato podemos plantear la posición del corredor B. Es necesario que lógicamente nuestras gráficas o el cruce de ambas rectas en la gráfica se dé para el mismo tiempo y la misma posición que ya hemos calculado previamente. Finalmente resta graficar las velocidades. Como se trata de dos movimientos rectilíneos uniformes, las velocidades son constantes y se representa con una recta horizontal. Graficamos entonces o dibujamos nuestra gráfica, velocidad en función del tiempo, colocamos los 12,5 metros sobre segundos y trazamos una recta horizontal que representa la velocidad del corredor A. Por debajo de esta, con 10 metros sobre segundos, colocamos nuestra recta horizontal que representa la velocidad del corredor B. De esta forma queda resuelto el problema en su totalidad.